Hoy es martes, 4 de julio del 2017. 4 de julio del 2017 es el día 185 del año, 185º día del año. Al año le restan 180 días y un día como hoy, en Filadelfia, en el año 1776, 13 colonias británicas declararon la independencia de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Hoy es el Día de la Independencia de Estados Unidos. La Iglesia Católica conmemora a Santa Isabel de Portugal, Laureano y Andrés. Hoy es Día de la Nación en el país conocido como Tonga. El 4 de julio y el 5 de julio tiene una serie de efemérides que tocan la República Dominicana. No solamente el 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, y el 5 de julio, que es la independencia de Venezuela, sino que un 4 de julio, a las 10 de la noche, cometió suicidio Antonio Guzmán, y antes de las 12 de la noche fue declarado muerto. Al otro día, día 5, se llevó a cabo las honras fúnebres de el presidente Antonio Guzmán Fernández. También creo que el 5 de julio tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con el PRD. La llegada de los tres representantes Sí, del PRD. ellos llegaron. Fabio Olán y Castillo. Sí, pero tiene que ver porque ellos eligieron esa fecha, porque un 5 de julio, creo que del 36 o del 37, se fundó en el de exilio el Partido Revolucionario Dominicano, que no está aquí en las efemérides. Y no sería porque Ramfi cumpleaños. También ocurrió eso. Y justamente se reunieron con él cuando llegaron. No, pero a eso vinieron. La avanzada. A eso vinieron. A celebrar el cumpleaños. El hijo de Trujillo cumplía años el 5 de julio. Por ese motivo se conmemoraba aquí el Día de los Deportes en aquella época. El PRD se fundó un 5 de julio y llegó al país un 5 de julio la avanzada. Miolán, Nicolás Silva y Ramón A. Castillo. Así es que todo eso ocurrió un 5 Pocos meses después, dos de ellos eran balagueristas declarados. Pocos meses después de eso. Ministro. No, Miolán fue ministro de Turismo. El primer ministro de Turismo de aquí fue Miolán. Pero yo siempre me pregunté, José, ¿por qué siendo los tres primeros que llegaron de un partido que llegó a ser tan grande, por qué no llegaron a ocupar cargos tan grandes como esa hazaña que ellos llegaron a llevar a cabo? Sí. Porque se fueron del PRD. Sí, los dos, aquellos. Los tres. Sí. Pero sí, Miolán siempre, yo siempre vi a Miolán como PRD. Miolán se fue con Balaguer y después iba y venía y él quería hacerse ver como que era prestado del PRD. Pero realmente, lo que pasa es que no sé qué ocurrió. Él nunca dejó de ser PRDista, pero con desviaciones pequeños balagueristas. Lo que pasa es que no sé por qué esa gente que mandó Bosch adelante terminaron todos enemistados con Juan Bosch, o por lo menos no quedaron cerca de Bosch, porque parece que era una constante en el profesor, que no conservaba sus amistades. No la conservaba. Bien, señores, un día como hoy, aquí en la República Dominicana,
Murió Mella en 1864. En el 1969, Francisco Augusto Lora, que había ayudado a llevar a Balaguer a la presidencia, rompió con él. ¿Esa fue la primera vez que pasó eso? ¿El qué? ¿O la única vez que ha pasado eso? ¿El qué? Un vice romper con el presidente. Aquí hubo uno que rompió antes de tomar posesión, antes de ser designado. Buenaventura Sánchez fue electo por una convención, en la primera convención en el PRD, candidato a vicepresidente, y Juan Bolo de Tutanó antes de tomar posesión. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Lo de Tutanó y cambió. Ese fue el que él dijo, yo no voy con ese presidente. Él fue el que, ese fue Y el que después, dijo, yo no voy con ese después lo hizo ministro de Educación. Sí, lo hizo. Ese fue el flamante ministro de Educación de Juan Bo. Y hubo otro presidente que lo puso sabiendo que tenía una enfermedad terminal. Manolo. El doctor Jorge Blanco puso a Ay Dios. Manuel Fernández Mármol. No fue a Jorge Blanco, fue a Peña Gómez. Peña Gómez lo puso de vicepresidente con Salvador como candidato presidencial. Pero el que manejó eso fue Peña. Su garantía. No, Peña tenía un sentido muy solidario con su gente. Sabía que se iba a morir, quería que se muriera ahí. Y no era una época en que los presidentes no querían tener como un vice que pudiera ser muy competitivo. Siempre ha sido Eso así. siempre ha sido Siempre así. ha sido así. Eso es Sí, una pero vez. el competitivo único- que se convirtiera en amenaza. El único vice que hacía sentir cómodo a un presidente, no sabemos la razón, era Carlito Goico. Balaguer se sentía cómodo con Carlos Rafael Goico. Pero don Carlos no se sentía cómodo. No, pero lo importante es que Balaguer se sentía cómodo. ¿Cuántos vices han llegado a ser presidente Muchos. en la época moderna? Balaguer, Después de Balaguer, Jacobo, bueno, Jacobo, la circunstancia. y ya terminé, terminé. Pero con Carlos Morales Balaguer estuvo cómodo. Sí, don Carlos no conspiraba contra Balaguer, pero estaba muy disgustado. Balaguer lo desconsideró mucho. Ahora, no había un vice más disgustado que Jacinto Peña. Ay, El pobre. Bien, señores, un 4 de julio Pobrecito. nacieron Ercilio de Jesús Veloz Burgos. Ercilio, uno de los pioneros de los programas de panel, él, Pitaluga y Amengual. Fueron los tres primeros productores de programas de panel aquí. El diagramador Amaury Socarrás Alfonso. El empresario José Eurípides Florentino y Rodríguez, José Florentino, fundador de Telecable Nacional. Alfonso Emilio de Jesús Conde Polanco, Alfonso Conde, publicista. El doctor médico Nadim Ayub Curi y Vázquez, se llama como su abuelo. El exdiputado Octavio Alfredo León Lister, el abogado Giovanni Batista Ferrúa, el abogado José Altagracia Paniagua, el amigo don Álvaro Antonio Román y García. Álvaro Román es hijo del general Román Fernández. Pupo Román. De Pupo Román, uno de los dos varones. Franklin Alberto Cruz Guzmán, el abogado Néstor Julio Cruz Pichardo, el camarógrafo Javier Santana y el señor Alfredo Arias Corporán. También cumpleaños un amigo muy querido que nos distingue mucho, don Héctor Arias, mejor conocido como el Talibán. Héctor Arias está de cumpleaños. Seguro a Cela María Lamarche le hará un bizcocho de cumpleaños, su esposa,
Así es que le felicitamos a todos los nacidos y a los desaparecidos le recordamos. Quiero decir que murió un personaje, por lo menos muy seguidor de la revista, nos llamaba muy a menudo y tenía unos juicios muy sui generis. Se trata de Cholo Brenes. Murió Cholo Brenes. Eran dos hermanos, estuvimos en La Salle, el otro hermano mayor se llamaba Breno Brenes Guridi. Así es que nuestro pésame a los familiares de Cholo Brenes. Bien, señores, eso es lo que tenemos. Queremos decir que David Collado, el alcalde de la capital, parece que está haciendo un tour. Fue a Puerto Rico y ayer estaba en Florida. Así es que vamos a decir que hoy también se cumple un año más de un juicio político que se le realizó a la Cámara de Cuentas y sobre todo al presidente de la Cámara de Cuentas de la época, Andrés Terrero. Y por cierto, queremos decir que todos los que protagonizaron ese juicio hoy aparecen en el Congreso en una lista que da Marcos Vasconcelos, y que quiero decir, aprovechar y decir que tenemos en nuestro poder el informe que recibió el procurador de la justicia brasileña de 3 personas, de Marcelo Odebrecht, de Ernesto Baidardi y de Marcos Cruz o Marcos Vasconcelos Cruz. Aquí no hay pruebas, pero está todo lo dicho por ellos en la negociación que hicieron para poder negociar su situación judicial. Solamente quiero decir que, visto por arriba, porque no le he podido hacer quiero decir que esto está circulando ya en República Dominicana. No es un palo, ni es exclusivo, ni nada. Pero sí es el informe original. Porque ahorita aparecen muchos informes. Y se ve en cada uno primero sus funciones. ¿Qué usted era de Odebrecht? Cada uno dice, yo era el Pato Macho, en el caso de Marcelo, y los otros 2 eran delegados aquí. Cómo llegaron a República Dominicana, cuándo llegaron. La fecha más anterior que hemos visto es el 2001. Todos coinciden en que el acueducto de la línea noroeste fue la primera obra, con un socio brasileño que se llama Andrade y Gutiérrez. ¿Qué participación ellos tenían en esos proyectos? ¿Quién dirigía la empresa? ¿Cuál fue el papel de Ángel Rondón? ¿Cuál era la función y el papel de Ángel? ¿Cuál era su contrato? 2% de las obras que él conseguía hasta que lograban pagarse totalmente. Le desembolsaban parcialmente a través de transferencia, el 2%. Da una lista o varias listas de la Comisión de Finanzas de los diferentes congresos en los 16 años que tuvieron aquí. No hablan de corrupción ni de soborno. Hay una palabra que ellos usan mucho, que es que a Rondón le pagaban por impulsar, y lo usan todos, impulsar proyectos. Sí. Impulsar. ¿Por qué está dicho en brasileño? Así que, no, bueno, en portugués. Es brasileño.
impulsar. Impulsar. Impulsa. ¿Tú ves? Muy amable. Hay que hacer notar que los nombres que aparecen aquí no son acusaciones, son nombres de cargo. Por ejemplo, el impulsador tenía buenas relaciones con tal o cual legislador, que era presidente de la comisión que se encargaba de aprobar los préstamos. Solamente 2 de los 18 contratos no fueron al Congreso, que fueron los 2 de emergencia. Así es que ahí sabrán que solamente por mencionar nombres hay gente presa, porque lo mencionaron, de esos que están ahí. Entonces, vamos a estudiar esto al paso para poder entonces, señor Cuello, que quiero decir que todo lo que se habló en este programa el tema de la línea del acueducto del nordeste y la modificación de ese, más unas presas que se hicieron inmediatamente. Se confirmó con Andrade y con esa gente. No menciona el primer contrato. Ahí es que aparece Rondón. Y por lo visto, Ángel Rondón es el detective de la película. Si no aparecen las pruebas que deben de ser transferencia o testimonios que se dieron aquí, los mismos imputados antes de que venga el juez empezaron a decir cosas, ¿verdad? O hay otra cosa, que es la declaración de bienes que coincida con la realidad. Así que tenemos ahora con esto 10 años de juicio. Ustedes van a ver cómo la justicia se pone de manifiesto en 10 años por lo menos. Vamos entonces... Pero ayer hubo 2 acontecimientos, Julito. Perdóname. Ayer hubo 2 acontecimientos que deben normar mucho este programa. El informe de la... No, el informe y ya las consecuencias. Sí, Dice que al gobierno le satisface el informe sobre Punta Catalina. No hay que juzgarlo, ¿verdad? Ya está juzgado. Claro. Si le satisface, hay poco que hacer. Y ya se toman medidas de complacencia al respecto. O sea, ya el gobierno ya se dice que Odebrecht continuará la obra, terminará la obra. Todo terminó. Bien, Y las declaraciones del procurador anoche, tenemos copia de eso. Sí, lo que pasa es que yo tenía eso mismo, lo que él dijo, también una destitución. Hizo muchas cosas, hizo 3 cosas el procurador. Antes de tomar el tema de hoy con José Israel, quisiéramos decir que la presidencia ayer designó todos los directivos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, nombrando a Claudia de los Santos como directora. Y hemos visto el detalle de todos los funcionarios que en ese decreto están. Y me da la sensación de que ahí están los departamentos de tránsito terrestre completo. Lo único que están divididos por departamento, lo que significa que posiblemente ese instituto se ha llevado a algunas instituciones y se han fusionado ahí. Era parte del propósito. Y dentro de ese tratado, ojalá uno pueda conseguir la lista de los departamentos del Estado que se van, porque vemos que Alexandra Cedeño es directora de Movilidad Sostenible, Milciades Pérez Polanco, que fue el director de Onatrate, el fundador de Onatrate con Antonio Guzmán, es director de transporte de carga. Ese es el que regula el tamaño de los vehículos de carga, que no pasen de cierta altura, que tengan
Oh, claro. El ancho, bien. Pero hay una lista: Manuel Ernesto Fabián, Luz Tejada, María Páez, Cándido Cordero, Miguel Arcángel Sánchez, varios funcionarios que fueron designados. Lo otro es que después de ver el informe, que no habíamos visto el detalle, nos damos cuenta de que va a ser extremadamente difícil con esa información que hay ahí, si es que no llegan pruebas, va a ser muy difícil condena, ¿eh? Y sobre todo que aquí la única institución que está planteando castigo es Los Verdes. Pero en una situación rara, hoy tenemos aquí un recorte de una información que da el periódico El Caribe. Grupos inciten investigación de las plantas de carbón. Entonces hace una reseña de todo lo que dicen, pone una fotografía, pero no dicen los nombres de las personas. Algo extrañísimo, es decir, el movimiento califica a la comisión, a las acciones de este, a su informe de atentado contra el derecho, pero ninguno de esos que hablaron dicen quiénes son. Dice los voceros de Los Verdes. Entonces, cuando uno ve que quienes podrían inclusive constituirse en acusadores formales, ni siquiera dan los nombres, yo creo que las cosas van a tomar mucho tiempo. Y lo único que quería decir antes de dejar que José analice eso es que como se va a hablar de la comisión y se va a hablar del costo y se va a hablar de si termina Odebrecht, yo lo que mantengo es lo siguiente: que Odebrecht indemnice, no, Brasil que indemnice República Dominicana, después de ver ese informe, que Brasil indemnice a la República Dominicana en un 22% del total de la obra. Segundo, que si la comisión es rechazada por lo que dijo del costo, es muy sencillo. Si tú me dices que eso vale 2.060 millones, entonces vamos a hacer una cosa, te la vendo. Y yo creo que sería en vez de nosotros comprarle la tierra a Vicini, le vendemos la planta a Vicini, ¿verdad? Y a los miembros de la comisión, que hay 4 o 5 empresarios ahí, y se acabó el problema, porque nosotros no podemos vivir la vida entera en eso, y parece que vamos a pasarnos parte de la vida entera. Ofrecemos eso en venta, ¿verdad? Son 2.000 millones, posiblemente sean 3.000. Esos son todos los cuartos del mundo, 150.000 millones de pesos. Pero si usted lo reduce a lo que ellos facturan mensualmente, que son 100 millones, la mitad, que esa es la mitad de la generación, serían 50. En menos de 10 años esa gente saca su cuarto y le sobra dinero. Así que ahí tienen el negocio de los millones. Señor Cuello, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. El titular del periódico el Fin Diario sintetiza toda la evaluación de ese informe. Al gobierno le satisface el informe. Naturalmente el título es parte de lo que se dijo ayer. Expresa lo que se dijo ayer. No es un juicio del periódico. Pero lo sintetizó muy bien. El informe, por lo menos resume qué es lo que es de dominio público, porque el texto entero nadie lo tiene. El informe en general pierde su tiempo metiéndose en otras cosas que no era la misión para que se le encargó. Algunas pertinentes, sugerencias, otras impertinentes. Por ejemplo, todo ese texto dedicado al problema de los concursos y de la ley de contrataciones, a mí me parece impertinente. Ese no es el problema. El problema no es de la ley de contrataciones, aunque hayan cosas que son importantes. Una de las más trascendentes que dice alrededor de las contrataciones es que todo el mundo le puede tumbar el 5% a un concurso ganado
para hacerle daño al que ganó, sencillamente. Una propuesta absolutamente incorrecta. O sea, usted ganó. Pero no me venga con que otro puede cotizar con un 5% menos y te obliga a ti a bajar el 5% si tú ganaste, simplemente porque lo puede hacer. Porque si tú te sacrificas en el 5, ya tú ganaste. Entonces todo el mundo lo va a hacer. El que quedó en segundo le hace el daño al que ganó el primero de cotizar con un 5 menos y baja el 5 para que te dañe. No. Esa propuesta de ajustar los costos, los precios en una licitación de manera forzada, a mí me parece que es absolutamente impracticable. Pero ese no es el tema. El tema es los contratos con Odebrecht en plural. Y algo resalta, en ningún momento se menciona algo aceptado por Odebrecht de que reservaba en sus cuentas un 22% de lo facturado y pagado para las coimas, para los sobornos, para dar satisfacción a las extorsiones, porque hay que seguir insistiendo en eso. No es que la gente viene a repartir cuartos, es que los funcionarios exigen dinero en toda América Latina. Esa es la realidad. Y entonces, si exigen dinero hay que ponerlo en los costos, porque no lo van a sacar del trabajo legítimamente hecho. No puede salir. Hay que entender las cosas como son, porque no es verdad que una empresa viene a construir al país y puede exprimir sus costos en un 22% para regalarlo. No, se agrega. En consecuencia, ahí sí vale la ley de contrataciones y se ignora. La ley de contrataciones establece que si aparece soborno o aparece extorsión, hay que pagar el doble. De manera que ahí sí pica la cosa, ya sería el 44 lo que habría que pagar. Y el 44 es una suma insólita. O sea, no es posible, no está en ninguna parte, se pone sumas de ese tamaño, un porcentaje de ese tamaño. Pero lo del 22 sí está admitido. Y asombra leer todo ese texto, todo ese inmenso texto, donde ni siquiera se menciona eso como posibilidad, porque esa es la base de negociación. Si estamos admitiendo que lo que se le dio a Rondón es una base de negociación, más lógico es admitir que el 22% de todo lo contratado y cobrado se reservó para sobrevaluaciones que van en sentido del soborno. Ese 22% está en la reserva de la empresa si lo repartió o si no lo repartió. Si no lo repartió, lo tienen ellos. Si lo repartió, lo tienen nosotros. Porque naturalmente, si ellos pueden economizarse algo del 22, también se lo economizan. Pero es difícil, porque aquí fueron espléndidos. La esplendidez de Odebrecht no fue simplemente en cheque, hasta en prostituta. Aquí se llegó a traer prostitutas en aviones y en paquetes para satisfacer las necesidades y los apetitos de funcionarios de todo nivel. De manera que no juguemos con eso. Y eso es parte del costo de la obra. Eso está pagado, eso está puesto en el costo, porque ellos nos regalan dinero. De manera que, saliéndose de ahí, eso descalifica totalmente ese informe. Totalmente está descalificado. Lo otro es justificar que si los costos, óyeme, una comparación que se hizo a base de una empresa virtual es una novedad en el mundo, ¿verdad? Es una innovación de los dominicanos para justificar una contratación que estaba previamente asignada. O sea, pero el mismo informe establece que en la consulta que hicieron al técnico, unos decían que el valor estaba por encima y otros por debajo. Mira, eso lo admiten. Una oscilación de precios de 6%. Es lógico, es válido. Eso está demasiado benigno. Ese contrato estaba preestablecido que iba a Odebrecht. Hay una empresa vinculada al gobierno. La empresa china tenía vinculaciones con el gobierno directo. Y incluso en la comisión que decidía había una persona que podía decirse que estaba vinculada a esa decisión. Y sencillamente
se le dio a Odebrecht, porque había un acuerdo con Brasil, si se quiere virtuoso, en que las empresas venían con el folder de dinero abajo del brazo, y la empresa china no venía con el folder de dinero abajo del brazo. Había que buscar el dinero. Y es muy cómodo tú tener una empresa que tú contratas y ahí mismo hay un banco brasileño que busca el dinero. Durante muchísimos años se estuvo criticando a los americanos porque el Exim Bank te daba un financiamiento, pero tú tenías que dárselo a empresas americanas. Eso no lo inventaron los brasileños, eso lo inventaron los yanquis. Y molestó a mucha gente y se dijo muchas veces. Lo que pasa es que lo pusimos en portugués. Y la cumbamba, a bailar se ha dicho. Porque los yanquis no bailan. Ahora, José, tratando de hacer las cosas bien, sin buscar arreglos ni propuestas, yo supongo que hacerlas bien ocurre un escándalo, señalan República Dominicana dentro de ello, y lo que procede es que todas las obras que esa empresa hizo o está haciendo en el país, lo primero es que se tengan que detener porque está salpicada de corrupción y hacerle una auditoría. Sí, pero ya se le encargaron a uno de los organismos más inútiles que ha dado la patria, que es la Cámara de Cuentas. Pero lo que quiero decirte es, se le hace una auditoría. Si quieren contratar alguna compañía creíble, que debe haber en el mundo alguna, porque no es posible que todo estén relacionadas con Odebrecht, se le hace una auditoría. Cuando se determine eso, entonces se le toma la palabra a esta persona y dice, bueno, ellos dieron un 22% de la cantidad que hasta ahora se ha erogado. Entonces, a todo aquel... No. Y reservaron, una reserva contable se hace para pagar después. Muy bien. De manera que ellos han pagado un 22% de los entregados. Sí, pero ellos iban pagando en la medida que iban cobrando. Sí. Entonces, ya está determinado el monto y lo que se iba a pagar de más. Después viene el problema de a quiénes. ¿A quiénes? Al que los recibió, al que pactó para seguirlos recibiendo, o al que se enteró que podía pararlo y hizo lo que ceguera voluntaria. Entonces, todo aquel que estuvo enterado de que eso estaba ocurriendo, 3 presidentes, todo lo del Congreso entero. Pero ya esa es la sanción. No, pero vamos a hacer la cosa bien, porque no vamos a sentarnos aquí por la mañana a criticar. No, vamos a plantear algo que hay que hacer. Eso hay que reordenarlo. No importa que haya que detenerla, porque la corrupción lo daña todo y usted esa planta no la puede seguir. Entonces... espérate un momento, Luis. Este país no puede darse el lujo de una inversión de ese tamaño paralizada. Eso es un infarto económico, sencillamente. No. Es que eso no importa. ¿Cómo que no importa? No importa. Si el infarto fue por estar haciendo cosas malas, que ocurre el infarto. Doctor, pero las cosas creo que están separadas. Una cosa es como estableció José. Las cosas no se pueden separar. O estamos en lo bueno o concedemos. No. Porque eso de que esto sí, aquello no. Disculpe, no. El proceso judicial tiene que continuar. Una cosa es, doctor. La planta tiene que seguirse construyendo y hay que cobrar el 22%. Pero la planta es el cuerpo del delito, José. No, pero la planta es el cuerpo del delito. Pero yo no estoy diciendo que la siga construyendo Odebrecht. Doctor, es que la diferencia es esa. Debe quedar descalificada para construir cualquier cosa en este país. El doctor plantea la auditoría. Y yo creo que el tema de la auditoría, habiendo Odebrecht confesado que sobrevaluó en un 22%, el razonamiento debe ser el que se aplicó con el tema del soborno. No asumimos como bueno y válido 92 millones. Entonces, asumir como bueno y válido 22%, no gastar ni perder tiempo en hacer auditoría, que lo único que persigue es alargar esto a los 10 años que el doctor dice, posiblemente más, y estar sin soluciones. Entonces vamos a dar por bueno el 22. ¿Y por qué lo vamos a dar por malo? Deme una razón para no aceptarlo. O que esos son presos que están declarando lo que les conviene. No, pero aceptamos los 92, ¿en qué estamos? Pero es un elemento de referencia. Aceptamos 92 de los mismos presos. Ellos quieren bajar
al soborno, el soborno total a las comisiones pagadas a Rondón, que es un nivel bajo y comprobable. A Rondón se le pagó, ahora Rondón debe demostrar en justicia que él se ganó ese dinero legítimamente porque él hizo su trabajo. Coherencia de la Procuraduría. Acepté 92, acepto 22, vamos a hacer un acuerdo. Los tres funcionarios, de las pocas cosas que coinciden, es que Rondón recibía 2% de honorarios para impulsar Entonces los no proyectos. es un elemento de referencia. 2%. Porque ese es un costo que tiene cualquier empresa. Todo el tiempo, 2%. Tener un cabildero que mueva y se los lo papeles. mandábamos cada vez que había un pago, porque decía 2% hasta culminar el proyecto. Eso estaba claro. Lo que pasa es que yo ahora, hablando con usted, me estoy dando cuenta de una cosa, que es que en la sociedad hay personas que le gusta como buscarle las 5 patas al gato, y ese soy yo. Entonces yo creo que cuando uno está... Ayer yo estaba oyendo a Andrés L. Mateo. Yo creo que Andrés tiene razón. Andrés lo mandó al Arcángel San Miguel a ordenar este país, ¿verdad? Entonces yo estoy del lado de los corruptos y ustedes... ¿Hay que buscar una solución viable o hay que buscar la solución correcta? La solución correcta es que todo el que cogió que devuelva. Y todo lo que se hizo fue malo. Entonces todo eso no se le cae a martillazo a las obras porque es imposible. Pero todo eso es corrupción. Todo eso es corrupción. No, Odebrecht es sujeto de una demanda por haber hecho obras que no funcionan. Exacto, ese otro. Fuera de todo el problema, Que esos son los Punta vicios. Catalina. Esos son los Que vicios. por cierto, buscando una pregunta que usted dice que ahí hay 2 o 3 que no deberían estar presos. Pinalito es la razón porque hay 2 administradores acusados en las declaraciones por impulsar el proyecto. Entonces, yo la entiendo. acusación a César Sánchez es una acusación absolutamente injusta, que es simplemente para poder arrastrar a Bernardo Castellano, que es el que dio la batalla para desenmascarar toda esta porquería que hay aquí. Sí, pero eso fue Tiene que después. venir, Pero tiene que venir, óyeme, o sea, tiene que venir a enfrentar espérate, esto. lo primero No que te venir. voy a decir... Bueno, esa es otra cosa, que él debió presentarse a la Claro. justicia. Él se fue el día antes, ese es otro tema. Pero cualquiera no se mete en los brazos de una justicia que está sesgada en favor de la empresa Sí, pero yo te y quiero... que acepta una iniquidad Sí. de ese tamaño. Pero retardarse, no solamente- presentarse le perjudica. ¿Eh? Retardarse, no presentarse perjudica. Bueno, pero tú eres abogado, tú te No, y su posicionas imagen. mucho por el derecho. Cuando yo leí la carta que él publicó, yo me convenzo de la seriedad de este hombre. Ahora, su actitud de no acudir, ya ha pasado un mes casi, y no ha dado la cara. Sí, Eso pero es una situación que debe resolver. El problema es el siguiente, mira, yo conozco a ese joven desde chiquito. Es hijo de 2 amigos míos, de 2 personas, yo no digo lo más serio, pero 2 personas muy serias. Colombina Moya de Castellanos y Bernardo Castellano Villafaña, esos son sus papás. Ese muchacho está bien criado y es serio. Ahora, las declaraciones que hay ahí, en las que meten 2 administradores, un apellido de Óleo y a Bernardo, Bueno, de Olio era el administrador de la empresa bueno, eléctrica ahí lo y- meten, y- pero hidráulica. resulta que Bernardo después desencamó otras cosas, que cogieron esas declaraciones, todo el que esté ahí, porque ahí hay gente que está presa porque lo mencionan aquí, nada más por eso, y me van a decir, no, es que hay pruebas, sí, pero tráiganme las pruebas, las transferencias son a nombre de Rondón todita. Doctor, sin decir nombre, ya están todos los que se mencionan, están detenidos todos o sometidos. No, porque están todos los legisladores, todas las comisiones enteras, de todos los gobiernos, de todos los periodos constitucionales. Ahí hay aproximadamente 4 comisiones de finanzas con que aprobaron todo, y sus presidentes, y todo están ahí. Entonces, lo que te quiero decir es
que lo que hay que trazar primero es un plan maestro de qué se va a hacer, pero da la impresión de que en la República Dominicana los únicos que pueden dirigir ese proceso son los verdes, porque no hay más nadie con calidad para hacerlo. Eso que hay que entregarle el proceso, mire, dirigen eso y tranquen a todo el mundo. Yo creo que no. Porque es que esto está más complejo de lo que tú te Los imaginas. verdes se montaron no. en la guagua después que explotó el problema en Brasil. Bernardo Castellano no se montó en la guagua entonces. Bernardo Castellano desenmascaró la operación de Punta Catalina y los elementos de sobrevaluación que eran perceptibles en el proceso. Mira, José, en el informe la comisión señala lo que establece el artículo 11 de la ley 340. Y para eso no hay que ser verde, para saber qué es lo que procede con Odebrecht. Sencillamente que hay un Estado que no se sienta arrodillado ante Odebrecht y que tome las decisiones que hay que tomar. Yo creo que no es algo imposible lo que se plantea. Y eso no altera nada. Sencillamente establecer que hay unas normas vigentes en el país que Odebrecht violentó no solo las locales, sino las de carácter internacionales. Y que eso tiene consecuencias. Pero vamos a ponerlo en lenguaje sencillo. Si tú eres dueño de una bomba de gasolina y hay un bombero que te roba, tú le puedes dejar la manguera en la mano a ese hombre. Yo puse ese ejemplo esta mañana. Odebrecht no está en condiciones de ponerle condiciones al Estado dominicano, porque ella ha confesado que le estaba robando. Quien tiene que poner las condiciones, ordenar su salida, es el Estado, bajo las condiciones que el Estado diga, no la que quiera Odebrecht. Y el Estado admite hoy algo que le debiera dar vergüenza, de que va a comprar los terrenos, señor. Señor, por ahí había que empezar. ¿Usted considera que ese es el sitio óptimo? La ley lo establece hace muchos años, no son leyes inventadas por los costarricenses o por los peruanos, no. Leyes ordenadas que existen en el país. Usted declara de interés público una propiedad, Y discute el precio con el dueño. tasa el precio de ese momento de la propiedad y establece un acuerdo de pago con el dueño y se acabó. Eso lo establece la ley. Y usted toma posesión de eso en lo que se hace la discusión. Pero usted tiene que hacer eso previamente. Hoy se va a tasar con la planta montada ahí, en un 90% hecha. Por favor, ese terreno vale otra cosa. O no vale otra cosa. Qué bueno, ¿eh? Ahora Ya. te pago la mejora que yo hice. Ya no lo pueden votar. ¿Eh? Ya no lo pueden votar, no tiene que ser. No, eso es una locura. Eso demuestra el grado de improvisación con que se hacen las cosas más trascendentes en este país. Una cosa que opina bien alrededor de la ley de contrataciones, esta comisión, es que no es posible que los funcionarios principales de la entidad que va a contratar sean los que hagan el juicio sobre la evaluación de los que proponen en la licitación. Eso está bien. Fíjate que los dos funcionarios que se incluyeron aparte no firman los resultados de la licitación. Eso es una realidad. Son los 4 funcionarios, los 5 funcionarios que son parte de la administración de la Corporación de Electricidad. Bien. Que eso es incorrecto totalmente. Para eso, una licitación de esa magnitud, o cualquiera, se hace con una empresa profesional, que es la que va a hacer la evaluación del pliego de condiciones que se estableció y la oferta de cada uno de los participantes. Es un trabajo profesional que no tiene nada que ver con la administración de la empresa eléctrica que va en algún momento a manejar esa inmensa inversión y que tiene un vínculo mayor que el que tiene una comisión de la Cámara de Diputados donde todos cobraron. No digo que en este caso hayan cobrado, porque no hay ningún indicio de eso, pero de ninguna manera tenían la calificación para debatir sobre un tema de tal trascendencia. Estamos hablando de una inversión, la inversión más grande que se ha hecho en este país de manera conjunta, para una sola empresa. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos llegó nuestro invitado.